Hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Antihéroes. Un antihéroe es, como su nombre lo indica, un personaje que es opuesto a un héroe. Algunos dirían, bueno, pues es un villano. Lo interesante es que la respuesta es no. En el mundo de los cómics o de los dibujos animados, un antihéroe es un héroe diferente. Es un héroe que no sigue las reglas y hace lo que sea y como sea, aún lo malo, para salvar la situación. Entre los grandes antihéroes que tenemos en la historia está Robin Hood, que en su idea de ayudar al pobre robaba al rico, pero como quiera robaba. O tenemos el caso de Wolverine en los X-Men. O, mi favorito, Batman. Cada uno de estos antihéroes, aunque pueden salvar el día, la forma en que lo hacen en muchas de las ocasiones es cuestionable. Y eso pasa con los libertadores o jueces del libro de Jueces. Aunque hacen cosas buenas, en la medida en que se desarrolla la historia, más revela lo corrompidos que estaban los jueces y lo insuficiente que son ellos para contrastar con el verdadero héroe que es Jesucristo. En ese sentido, en esta entrega veremos 5 cosas. Primero veremos el contexto del texto del libro, ¿no? Luego veremos una victoria a medias en el capítulo 1, versos 1 al 26. Una corrupción permisiva, que lo veremos en los versículos 27 al 36 del capítulo 1, un desvío esperado en el capítulo 2, 1 al 10, y una apostasía inevitable en los versos 11 al 23 del capítulo 2. La idea que quiero que quede en sus mentes y corazones es que normalizar y aceptar el pecado destruye la relación con Dios que solamente Cristo puede restaurar. Así que yo le invito a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar del pecado que mora en mí, a pesar de mis faltas, de mis errores, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciemos con el contexto del libro para poder entender a qué nos estamos enfrentando. El libro de Jueces recibe su nombre por una serie de líderes militares que fueron usados por Dios para libertar al recién formado o más o menos estructurado pueblo de Israel. Y esta idea de recién formado o recién estructurado Israel es importante, porque en la etapa histórica en que se desarrolla el libro de los Jueces, el pueblo había pasado de ser un pueblo nómada que andaba en el desierto para establecerse en la famosa tierra prometida. Se desconoce el autor de este libro, aunque al parecer se suele pensar que encaja más o menos con Samuel. Y esto, si fuese cierto, situaría al libro más o menos en el siglo X u XI antes de Cristo, ya que el libro cuenta la historia de más o menos mediados del siglo XIV al siglo XIII, que es más o menos cuando el pueblo empieza a poblar la tierra prometida. El libro de Jueces debe verse en el contexto de la conquista y el establecimiento del pueblo de Israel. Es a partir del libro de los Jueces que ya el único líder desaparece. Es decir, ya Moisés murió varios años atrás y recientemente, iniciando el libro, muere también Josué.
lo que significa que las distintas tribus están en este proceso de ubicarse dentro de las regiones de la tierra prometida. Y ya lo que se hacía antes, que era escuchar solamente a Moisés y a Josué como los líderes, ya pasa a vamos a escuchar la palabra de Dios escrita, que es la ley. Es decir, ya no hay un líder. Ahora digamos que Dios se democratizó y ahora todos tenemos que acceder a Dios a través de su palabra. Eso es importante, porque es a partir del libro de los Jueces que el pueblo va a poner en práctica toda la ley. Mucha de la ley no se podía completar en el desierto porque estaban de paso. Pero ya cuando entran a la tierra prometida, toda la ley, digamos, que entra en funcionalidad. Ahora, por ejemplo, ya existen, cuando estaban en el desierto, no existían las ciudades de refugio, porque estaban de pasada. Ahora que están en la tierra prometida, las ciudades de refugio empiezan a cobrar sentido. Una ciudad de refugio era una ciudad en donde cuando una persona cometía un error que era involuntario, se iba a esa ciudad y no podían tocarle con la ley. Eso en el desierto no se podía hacer. Cuando llegan a la tierra prometida, entonces cobra sentido esto. O por ejemplo, con las casas. En la tierra prometida se empiezan a construir casas y había una regla que existía, que las casas tenían que tener como un borde en el techo para que la persona no se cayera. En el desierto no se podía porque eran en tiendas. Entonces, a partir de Jueces es que, digamos, la constitución de Israel comienza a tener plenitud de cumplimiento para todos. Y el libro se puede dividir en tres grandes partes. Primero, el fallo de la conquista, que se ve en el capítulo 1 al 3:6. El fallo de los jueces, que sería del capítulo 3 al capítulo 16. Y por último, el fallo del pueblo. Y cada uno de estos resume la apostasía del pueblo. Y para no tener una palabra así como que en el aire, apostasía de manera resumida y simple es abandonar al Señor. Y ese es el pecado característico y recurrente del pueblo escogido, especialmente con las naciones que tuvieron contacto porque entraron en la idolatría. El libro de Jueces es un libro oscuro. Muestra probablemente las consecuencias más crudas de dar la espalda a Dios. Muestra cuál es el resultado de abandonar a Dios e ir en pos de los deseos y el pecado. El libro es uno de los libros que muestran los puntos más bajos de los que pudo caer el pueblo redimido. Y este libro muestra el desvío de un pueblo que le dio la espalda a Dios. Y cómo este comportamiento se refleja de manera repetitiva en todo el pueblo. Exactamente como pasa hoy. Pero al mismo tiempo es un libro lleno de gracia y misericordia. El deseo genuino de Dios se ve aquí en salvar a su pueblo una y otra vez. Y eso se traduce en el deseo y el anhelo del Rey que está por venir, del gran Rey Jesucristo. En ese sentido, iniciemos viendo esta victoria a medias. Eso lo veremos en el capítulo 1, versos del 1 al 26. En esta primera parte veremos una victoria a medias, y esto puede sonar como extraño, porque las victorias son victorias. Y desde una perspectiva del deporte, un equipo no debería tener media victoria, debe ser como una victoria completa. De hecho, lo más parecido a una victoria a media sería un empate, que se da creo que solamente en el fútbol, creo. No creo que haya otro deporte que permita el empate. Y aún así, se hacen como unos cálculos de números y como quieren que quede en empate, alguien gana al final. Sin embargo, aquí veremos
una victoria a medias, y la razón de ser es que el pueblo inicia victorioso y termina derrotado. Vaya conmigo, por favor, a Jueces capítulo 1 y vaya conmigo a los versos 1 al 7. Leemos la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. Y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él. Derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonis-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Entonces dijo Adonis-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo primero que vemos aquí es dos eventos. Y el primero anuncia la muerte de Josué. Y esto va a ser sumamente importante, y veremos esto más adelante, el por qué. Pero de manera resumida, la muerte de Josué representa un punto de inflexión. Un punto de inflexión es ese punto donde aquella cosa que está recta se rompe. Y veremos a través de este sermón varios puntos de inflexión. Pero quiero resaltar, al igual que el autor de Jueces, que la muerte de Josué es clave para todo el desarrollo del libro, por dos razones. Primero, la muerte de Josué representa un cambio en la forma de gobierno del pueblo. El pueblo conocía dos grandes líderes: Moisés, que es el libertador, y Josué, que es el conquistador o sucesor de Moisés. Ambos liderazgos, pudiéramos decir, fueron absolutos, en el sentido de que lo que decía Moisés, eso era palabra de Dios. Y en el caso de Josué, similar. No había otro hombre que estuviera por encima de Josué o de Moisés. Y ellos no se rendían cuenta solamente a Dios. Es decir, que a partir de la muerte de Josué se crea como una ciudad más democrática, más directa. Ahora la voz de Dios estaba disponible no a través de un hombre, sino a través de la ley. Ya no necesitamos a Moisés ni a Josué, porque ya tenemos la ley. Y ante una duda que ellos tuvieran, no iban a ir donde el sabio, sino que irían a la palabra de Dios. El segundo evento que vemos aquí es la evidencia de esta democracia. Vaya conmigo al verso 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero para pelear con los cananeos? Esta parte es importante porque esto es la muestra o la evidencia del cambio que hubo en el gobierno. Es decir, ante la ausencia de Moisés y de Josué, Dios se hace disponible al pueblo, lo que significa que Dios no es que Dios estaba lejano, sino que ahora estaba disponible, estaba accesible. Pero no en este momento, siempre estuvo disponible. Vaya conmigo, por favor, al libro de Deuteronomios, capítulo 4, verso 7. Deuteronomios, capítulo 4, verso 7, dice la palabra del Señor: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y esto es lo más importante. Dios no murió con Josué. La relación de Dios no era con Josué o con Moisés. Dios se relacionó con su pueblo. Éxodo,
capítulo 6, versos 6 al 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Por tanto, todo lo que tenía que ver con Israel, todos los éxitos de Israel, era por la mano de Dios. Desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida, todo tenía que ver con Dios, y Dios estaba disponible, accesible a toda aquella persona que se quisiera acercar. De manera que la muerte de Josué fue buena en el sentido de que ellos por fin se dieron cuenta: podemos hablar con Dios. La muerte de Josué abre el camino a la presencia que ellos no sabían que tenían. Partiendo de esto, el resto del capítulo, hasta el verso 26, va a presentar una serie de victorias, primordialmente de la tribu de Judá. La primera conquista de Judá se ve con el cananeo y el fereceo, con el líder Adonis-Besek en los versículos 4 al 7. Luego la segunda conquista se ve en el líder que es Sesai, que es de Jerusalén, verso 8. La tercera conquista será de las montañas en el Negev, con un posible líder llamado Aimán, verso 9. Luego la conquista de Judá de Hebrón, en el verso 10. Y la conquista de Judá en Debir, que no se sabe el líder. Y la sexta conquista es Sefat Orma, Gaza, Ascalón y Ecrón. Y por un tema de tiempo, evidentemente, no lo voy a hacer en detalles. Pero de manera general, hay dos episodios dentro de la narrativa de la conquista de Debir. Por Otoniel, probablemente sobrino o primo de Caleb, que él conquista Debir, le recibe la prima como esposa o la familia como esposa, luego el suegro de Moisés, que recibe también la heredad. A todo esto, la razón de que esto fue una victoria a medias se ve en el versículo 19, que se convierte en el segundo punto de inflexión. Vaya conmigo. Jueces capítulo 1, verso 19. Jueces capítulo 1, verso 19. Dice la palabra del Señor: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Esta situación trae ciertas controversias, porque noten que en la primera parte del verso dice: Jehová estaba con Judá, y quien logró conquistar las montañas, pero no pudo conquistar los llanos. El famoso historiador Flavio Josefo se refiere a este evento y dice lo siguiente: pero Gaza y Ecrón escaparon de ellos, pues al estar situadas en un terreno llano y contar con un gran número de carros, causaron grandes daños a quienes les atacaban. Así pues, estas tribus, tras haberse enriquecido considerablemente gracias a la guerra, se retiraron a sus propias ciudades y depusieron sus armas. Es decir, según Josefo, esta victoria a medias fue más porque habían ganado tanto que estaban ya tranquilos. Y pusieron como excusa que tenían carros cerrados. Pero, evidentemente, eso es una alusión que está haciendo. ¿Pero por qué digo esto? Porque la instrucción fue siempre conquistar al enemigo, eliminando al enemigo. Deuteronomios capítulo 7, versos 1 y 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás
para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Noten que las naciones siempre fueron más poderosas que Israel. Es decir, que la excusa de los carros no era válida. Entonces la instrucción era clara y precisa. El pueblo tenía que eliminar al próximo pueblo. Y hay personas que se preguntan por qué Dios hizo esto. Es decir, ¿qué movió a Dios a eliminar estas naciones? Y antes de responder esto, quiero primero especificar lo siguiente. Dios no tiene que explicarse en sus acciones. Dios no tiene que explicarnos por qué Él hace lo que Él hace. Él lo hace porque Él lo hace y está bien. Y la razón de esto es que hay personas que utilizan esos argumentos para decir que Dios del Antiguo Testamento es un Dios que es malo, que es cruel, que es sanguinario. Sin embargo, no es así. El Dios del Antiguo Testamento es tan misericordioso con la humanidad como el Dios del Nuevo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento es tan juicioso como el Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Y veremos más adelante que parte de esta gracia se ve en los jueces. Pero quiero resaltar el caso particular de las naciones que fueron eliminadas y responder por qué Dios lo hizo. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 12, versos 29 al 31. Deuteronomio capítulo 12, versos 29 al 31. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y sus hijas se quemaban en fuego a sus dioses. Es decir, estas naciones no eran las doncellas en peligro. Ellos mataban a sus hijos con fuego, hermano. Vamos otra vez. Estas naciones no eran las débiles que... No. Si nacía una persona de mi familia que coincidía con las características para ser sacrificada, le van a sacrificar. Es decir, estas naciones no son damiselas en peligro. Eran naciones que estaban en contra de Dios. Pero más aún, toda la humanidad está condenada por Dios, que es la parte que a veces se nos pasa. Todos estamos condenados por Dios. Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos ahí es universal. Todo ser humano, desde Adán hasta el último que vaya a nacer, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos nos merecemos el juicio de Dios. Todos. Un bebé recién nacido merece el juicio de Dios. Un adulto de 100 años merece el juicio de Dios. Todos merecemos el juicio de Dios. En ese sentido, y volviendo a nuestro texto, si efectivamente fue como planteó Josefo, entonces el segundo punto de inflexión es lo que da el paso a la corrupción o la apostasía de Israel, que consiste en no eliminar el pecado de raíz. Jueces 1:21.
Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. En otras palabras, el principio de la victoria a medias es permitir la convivencia con el pecado. Y ese patrón en los versos 22 al 26 se da con la tribu de José. También se da en nuestras vidas hoy. Nuestra incapacidad de eliminar el pecado de nuestras vidas es lo que da pie a que demos la espalda a Dios. Hermanos y hermanas, cuando nos arrojamos al pecado, cuando no arrojamos el pecado en nuestras vidas, el pecado habita con nosotros. Y cuando habita con nosotros, le damos paso a la corrupción con Dios. En otras palabras, mientras más puertas abrimos al pecado, más fácil va a entrar el pecado. Lo cual da paso a la corrupción permisiva. Esta sección solo voy a leer algunos versos para no tomar tiempo. Pero vaya conmigo, por favor, a los versos 27 al 33 del libro de Jueces capítulo 1. Dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Serán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni los de Dor y sus aldeas, ni los habitantes que Iblean y sus aldeas, ni los que habitan en Megiddo y sus aldeas. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los habitantes de Quitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alhab, en Axim, en Elba, en Afec, en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Y tampoco Neftalí, ese es genial, Neftalí tampoco lo arrojó de Bet-Semes, los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Noten el patrón. La palabra en común es tampoco y arrojaron. Tampoco arrojaron, tampoco arrojaron. Es decir, de una victoria abrumadora de Judá, Simeón, Efraín y Manasés, cuando llegamos a este punto es como si fuéramos hacia atrás. Y ahí es que se empieza a ver la degradación del pueblo. Y esa degradación viene con la permisibilidad del pecado y con el falso beneficio del pecado. Noten que no arrojaron y los hicieron tributarios. Ah, qué bonito. No los arrojaron y páguenme para estar aquí. Es decir, no solamente habitan con ellos, sino que toman ventaja de ellos, haciéndolos tributarios. Y este es el tercer punto de inflexión. Noten cómo va escalando el asunto a tal punto que, verso 34 y 36 del capítulo 1, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender de los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Esta degradación fue impresionante. Ahora, no solamente no lo sacan, ahora el enemigo determina su propio rumbo. El amorreo dijo, no, yo me quedo aquí. El amorreo persistió en habitar. Y aquí tenemos que contextualizar la palabra habitar. Esta palabra tiene varias acepciones, varios significados, pero en este caso en particular se refiere a matrimonio. No solamente no lo eliminaron, se casaron con ellos. No solamente tomaron tributo, se mezclaron con ellos en matrimonio. Entonces imagínese cuando un hombre
de estas naciones se casaba con una mujer judía. Y de momento se le ocurría, mira, tenemos que sacrificar al niño. Y por la cultura judía la mujer tenía que someterse. ¿Qué usted cree que iba a pasar? Hermanos y hermanas, esto fue grave. Porque Dios estipuló claramente que no debían mezclarse, principalmente con un matrimonio. Deuteronomio 7, 2 y 3. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás misericordia de ellas, y no te emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Es como cuando uno le pone al niño, no le ponga la mano al asunto que está en la nevera. Apague la luz, hermano, mire. No sé si saben que mi esposa hace bakery. Y yo me autodenominé el asistente de mi esposa. En la empresa de nosotros de hacer pasteles y demás. Pero no sé qué pasaba, que yo me consideraba control de calidad. Y yo probaba. Pero cada vez que probaba, había una persona de la empresa, no quiero decir quién, que me miraba con ojos penetrantes. Porque yo era control de calidad. Y yo probaba. El final fue que me destituyeron de la empresa. Porque cuántas veces me dijo la dueña de la empresa, no le ponga la mano al asunto, pero era que estaba bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía 2 asistentes del departamento de calidad que también la eliminaron de la empresa. Esa empresa como que no funcionó mucho. Hermanos, Dios no pudo ser más claro. Dios les dice, no te cases con alguien fuera del pueblo. Y lo que suele pasar con el pecado es que el pecado es una trampa, porque vemos ciertos niveles de beneficio, pero no nos damos cuenta de los costos. Por lo tanto, el pecado siempre cuesta más de lo que parece y nunca cumple lo que promete. Me pido repetir eso. El pecado siempre cuesta más de lo que parece y nunca cumple lo que promete. El pueblo cayó en la trampa del beneficio temporal sin medir las consecuencias a largo plazo. Y eso pasa igual con nosotros. Cuando somos incapaces de eliminar el pecado y damos permiso al pecado, es porque hemos caído en la trampa del pecado. Hemos visto este momento rápido de placer que no nos cuesta nada y luego vemos el trago amargo que no podemos soportar. Y todo va desde la mentirita blanca hasta quitar una vida. Hermanos y hermanas, dar permiso al pecado en nuestras vidas es casarnos con el pecado. Tener una relación íntima con el pecado es llevar el pecado a nuestra alcoba y apropiarnos del pecado. Y eso es lo que da el desvío esperado. El desvío esperado se refleja en la confrontación de Dios a su pueblo. Capítulo 2, versos 1 y 2. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual habíais jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no lo habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Esta porción, el pueblo es confrontado. Y es confrontado con la obra milagrosa que Dios había hecho y la invalidación del pacto. Dios le dice claramente, yo lo saqué de Egipto.
y me comprometí con ustedes a ser Dios de ustedes. Les he dado instrucciones y ustedes me han dado la espalda. ¿Por qué habéis hecho esto? Y esto es clave, porque el pueblo de Israel no tenía razones para darle espalda a Dios, pero sí razones para rendirse ante Él. Noten la parte importante. Dios, a través de la ley, contempla el pecado. Es decir, el solo hecho de que Dios sabe que van a pecar. Y por eso crea la ley. Es decir, Dios crea sacrificios porque sabía que iban a pecar. Él está consciente que los humanos pecamos y por eso creó los sacrificios. Sin embargo, este pecado en particular sustituye a Dios. Y note lo que dice el texto. El ángel de Jehová subió a Gilgal, etcétera, etcétera. Y cuando dicen, ¿por qué habéis hecho esto? Y el problema de la apostasía es que se abandona a Dios. Evidentemente no estoy diciendo que hay pecados más grandes que otros, pero parece ser que el pecado de abandonar a Dios y darle lugar a otra cosa en vez de Dios es grave. No sé cómo funciona eso en la escala de Dios, porque todo pecado es grave para Dios, pero este como que ofende a Dios a un nivel distinto. Versos 3 y 5. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló esas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El pueblo de Israel, por dar la espalda a Dios, sufriría las terribles consecuencias de la apostasía al Señor. Y aunque buscaron arrepentimiento, ya la sentencia estaba dada. 2 al 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las cosas grandes, las obras grandes de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serat, y el pueblo de Efraín al norte de Gaz. ¿Dónde está el punto de inflexión? Aquí, en el verso 10. Y toda aquella generación que también fue reunida con sus padres en la generación de Josué, y se levantó después otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y aquí es el punto más importante de todos. La palabra conoció a Jehová. El pueblo no conoció a Jehová. Y este conoció tiene que ver mucho con experiencia. Es decir, la nueva generación no experimentó a Jehová. Y esto no tiene que ver con un éxtasis, con una emoción momentánea, sino este experimentar tiene que ver con conocer la palabra de Dios, con conocer la ley de Dios. En otras palabras, esta gente no conocía la palabra de Dios. Permíteme preguntarte, ¿conoces la palabra del Señor? ¿Qué tiempo dedicas a estar delante de la palabra del Señor? ¿De qué generación eres? ¿De la generación de Josué o de la generación de jueces? Si eres de la generación de Josué, estás teniendo tiempo con Dios. Si eres de la generación de jueces, no conoces a Dios. Permítame decirle que muchas veces todos nosotros somos de la generación de jueces, porque hemos sustituido a Dios por trabajo,
¿Por familia? ¿Por Netflix? ¿Por Amazon Prime? ¿Por el juego de fútbol? ¿Por FIFA? Y es más fácil yo apartar las 2 horas o 3 que dura un juego de FIFA de pasar 15 minutos en la palabra del Señor. Y es más fácil yo ver la película o la serie de The Lord of the Rings, que me encanta, que son 7 horas consecutivas. Y duro 15 minutos en la palabra y me aburro. Nunca he estado delante del Señor 7 horas corridas. Sin embargo, Dios me salvó. Dios me ama. Aleluya. Es por gracia. Su gracia es mayor. No conocieron a Dios. Eso se ve claramente. Voy a saltar esta cita para ahorrar tiempo. Pero el problema principal en Jueces 24, 19 al 27 se resume un compromiso que hicieron los judíos con Jehová. Y el problema principal del pueblo fue que olvidó. El pueblo olvidó a Jehová. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Olvidamos a Jehová. Lo mismo que pasó con Jueces. Es decir, en el capítulo 2, verso 1, noten lo que dice el ángel. El ángel de Jehová subió a Gilgal y Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Es decir, lo que olvidamos es nuestro momento de salvación. Cuando olvidamos lo que hizo Cristo, hemos olvidado nuestra razón de ser. Hermano y hermana, Dios te libró de Egipto. Y ese Egipto se puede llamar alcohol. Ese Egipto se puede llamar matrimonio disfuncional. Ese Egipto se puede llamar pornografía. Ese Egipto se puede llamar ganancias deshonestas. Ese Egipto puede llamarse múltiples cosas. Dios te sacó de Egipto, hermano y hermana. Recuerda cuando Dios te sacó de Egipto. Es por eso que nosotros nos esforzamos en que se vean los bautismos, porque el bautismo nos recuerda de dónde Dios te sacó, y que tu compromiso ya no es con el mundo, tu compromiso es con Cristo, que ahora somos uno en Cristo, que Cristo te salvó y te redimió en la cruz del Calvario. Eso recuerda, hermano. Recuerda, hermano, que Dios te sacó de Egipto. Recuerda, hermano, que en ese momento que estabas triste y llorando, Dios vino a ti y te salvó. Una vez más, no estoy diciendo que no vas a pecar. Te estoy diciendo que una salida, tu salida es ir a la cruz. Ve a la cruz, hermano y hermana, y recuerda lo que Cristo hizo por ti. Hermano y hermana, no olvides tu día de salvación, no olvides tu día de bautismo, y cada vez que tengamos la Santa Comunión, recuerda que el cuerpo de Cristo está en ti. Los símbolos de la fe: bautismo y Santa Comunión. No es al azar, es que en ambos eventos Dios nos saca de Egipto. Y por último, se da la apostasía inevitable. Evidentemente, por un tema de tiempo, ya lo leímos, voy a resumirlo. En los versos 11 al 13 se ve la raíz de la apostasía, que es la idolatría. Luego se ve las consecuencias de la apostasía, que es el juicio de Dios, en los versos 14 al 15. Por último, sigue con la persistencia de la apostasía, porque Israel vuelve a caer. Versos 16 y 17. Y se dan los ciclos de apostasía, que es lo que vamos a ver de ahora en adelante, con los jueces. Y por último, la sentencia final, que va a ser juicio
sobre juicio, sobre juicio, sobre juicio. A través de esos, permítame terminar. A través de estos versos vemos cómo la conquista fue corrompida. El olvido de la obra de salvación da pie a la normalización y aceptación de pecado que destruye nuestra relación con Dios. Pero esto no tiene que ser así, porque Cristo vino a restaurar esa relación que estaba rota. Cristo vino y te dijo te amo. Cristo vino y te salvó y te rescató, y ahora tú puedes ser libre, no como los jueces, libre de verdad. Y eso se ve en el sacrificio de Cristo en la cruz y se refleja en el bautismo y en la cena del Señor, como medios de gracia que nos recuerdan la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermano y hermana, recuerda. Hermano y hermana, recuerda. Recuerda aquel día, aquella noche, aquella tarde, aquella mañana, donde caíste de rodillas y dijiste, Señor, sálvame. Recuerda aquel día en que te preguntaron, ¿es Dios tu Señor y Salvador? Y tú dijiste que sí, y te sumergieron en las aguas del bautismo. Recuerda la Santa Comunión, que tienes el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo lo aplicamos? Número 1, recordemos la obra redentora de Cristo en la cruz. Nuestro mayor problema es nuestra capacidad de olvidar. Tenemos que hacer ejercicio para recordar la obra de Cristo. Por lo tanto, hermano y hermana, yo te invito a que hagas ese ejercicio de recordar. Número 2, estemos atentos al pecado. Nuestra incapacidad de eliminar el pecado nos hace presa fácil del pecado, que de manera sigilosa entra en nuestras vidas y habita en nosotros. Y número 3, volvamos nuestra vista a Dios. El error del pueblo de Israel fue dar la espalda a Dios, olvidar lo que Él hizo y dar paso a la idolatría. Este es un llamado de alerta a nosotros hoy, para que volvamos nuestra vista a Dios. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, te confirmo que al igual que el pueblo de Israel, le estás dando la espalda a Dios. Y tarde o temprano vendrá el juicio de Dios sobre ti. Y lo vas a lamentar. Pero no tiene que seguir así. Hoy es el día de salvación. Cristo entregó su vida por ti y te da la oportunidad de aceptarle como Señor y Salvador y sacarte del libro de los jueces para llevarte al libro de Apocalipsis, para llevarte a las bodas del Cordero, donde un día, hermano, ya no habrá más dolor, ya no habrá más pecado y no necesitaremos un Salvador. Pregúnteme por qué. Porque Cristo estará como un pilar allá en el cielo, alumbrando cada espacio de nuestras vidas, hermanos y hermanas. Hoy es el día de salvación. Y si ya estás en la fe, pon tu mirada en Cristo. Recuerda de dónde Él te sacó. Recuerda tu sacrificio, tu conversión, tu bautismo. Recuerda la comunión y no olvides la obra redentora de Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso. Padre,
Perdónanos. Perdónanos, oh Señor, por todas las veces que hemos dado la espalda a ti. Padre, lo hemos hecho y hemos querido hacerlo. Por lo tanto, nos postramos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, porque hemos dado la espalda a tu rostro. Pero te damos las gracias, oh Dios, porque Cristo, aleluya, nos da la oportunidad de tornar 180 grados para verte otra vez. Gracias por Jesucristo. Gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias porque Él es el verdadero y supremo libertador de nuestras vidas, con quien te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos.